palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy domingo. Es el quinto del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe, y tenemos palabra de Dios maravillosa del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Es la narración, hermanos y hermanas, en el texto de la pesca milagrosa que hoy yo encuentro, hermanos y hermanas, que estamos iniciando la semana, ¿verdad? Es domingo y uno necesita tener esa motivación para comenzar una nueva semana, para hacer las cosas como con un aire fresco y nuevo. Vamos el domingo a misa, vamos el domingo a la iglesia y buscamos descansarnos también en Dios y recibir muchas bendiciones con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que pasamos en oración, la bendición que recibimos, el escuchar la palabra poderosa de nuestro Padre Dios del cielo, aplicarla en términos de la predicación que hemos recibido. Se supone que el domingo del Señor, hermanos, está envuelto en eso también, ¿verdad? Además que estoy pues guardando el día del Señor, cumpliendo con el mandamiento de la iglesia de ir a misa. Estoy llenándome de energía y de fuerza. Y yo entiendo que el evangelio de hoy es poderoso en ese sentido, hermanos y hermanas. Es un evangelio de riesgo. Es un evangelio de desafío. Es un evangelio donde vemos que las cosas se pueden lograr cuando formamos un equipo con Dios. Cuando estamos de parte de Dios, cuando confiamos en Dios, cuando vemos que no solamente mis fuerzas son necesarias para lograr lo que tengo como objetivo o meta, sino que necesito también la ayuda de Dios. Entonces es un esfuerzo combinado, hermanos y hermanas, porque ciertamente durante la semana vamos a enfrentar alternadamente cosas buenas y cosas menos buenas, logros y también fracasos, porque hay que decirlo, hermanos y hermanas. Entonces, esta palabra nos invita, hermanos y hermanas, a dar ese paso hacia el frente que todos necesitamos, ese riesgo, porque la vida no se trata de no tomar riesgos. Eso no es típico de los cristianos cuando tenemos fe. La vida se trata de que ante los riesgos yo soy selectivo y elijo aquellos riesgos que en la fe, con mi ayuda y la ayuda de Dios, estoy seguro que en su nombre lo podré lograr. Así que en este ambiente que nos vamos a mover hoy, un ambiente, hermanos y hermanas, que no es de pesimismo,
un ambiente que es de motivación, un sentido del ánimo, hermanos y hermanas, proactivo, de que lo vamos a lograr, de que nuestro espíritu se llena de alegría. Anímate, es cuestión hoy de arriesgarnos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Y el desafío de Cristo, tal y como se establece hoy en la palabra, hermanos y hermanas, es un desafío, es el duc in altum en latín. Rema mar adentro. Ese es el desafío. Rema mar adentro en tus proyectos, en tus planes, en lo que tú quieres alcanzar, en lo que tú quieres lograr, en esa solución del matrimonio que está siendo sacudido por la separación o por la amenaza del divorcio, en esa familia que tal vez se desintegra y tiene signos de disfunción. Hermanos y hermanas, ahí es que nosotros tenemos que ver que se nos está llamando a hacer las cosas en un riesgo, con una garantía de que al asumir yo el riesgo y al asumir Jesucristo el riesgo por nosotros, hermanos y hermanas, Cristo nos está sirviendo a nosotros. Es un recurso, es un medio, es un instrumento que tengo yo disponible para hacer lo que tengo que hacer. Pero, hermanos y hermanas, no se puede hacer de orilla las cosas. Hay que hacerlo en términos de mar adentro. Mire, yo todos los días trato de ejercitarme y muchos de ustedes saben que yo soy corredor, ¿verdad? Aficionado, no soy profesional ni pertenezco a ninguna élite, pero hago el esfuerzo, hermanos y hermanas, como parte de mi cuidado, ¿verdad? En términos de salud, de bienestar físico y emocional, sobre todo, hermanos y hermanas, de ejercitarme, correr. Yo yogueo todas las tardes posibles, ¿no? Y yo yogueo a un lugar, hermanos y hermanas, precioso que se conoce aquí en Arecibo como La Marginal. Y La Marginal, pues así se llamaba antes y todavía sobrevive ese nombre, pero es el Paseo Víctor Rojas de Arecibo. Dentro de ese Paseo Víctor Rojas de Arecibo, hermanos y hermanas, hay un gran malecón que comprende una distancia cerca de 3 kilómetros frente al Océano Atlántico, uno de los océanos más fuertes, hermanos y hermanas. A veces las olas chocan allí, hermanos y hermanas, y sentimos nosotros el agua del mar sobre nosotros. Es un ambiente precioso y según uno va empezando pues su yogueo y su corrido, hay que pasar por un puente, hermanos y hermanas, que nos lleva al otro lado de tierra. Y al cruzar el puente estamos cruzando tres bocas de ríos. Es el río Grande de Arecibo, que al desembocar en la orilla se abre en 3 grandes bocas que van directamente al mar. Y ahí en el mar está el océano Atlántico. Pues el puente, hermanos y hermanas, pasa por encima de esa boca del río y del mar también. Allí por lo general hay pescadores. Pescadores que logran su propósito, porque muchas veces yo paso por allí corriendo, veo a los pescadores con sus peces, con lo que han atrapado, con lo que han capturado, sus pescados. Quiere decir que han tenido éxito. Pero ¿sabes qué? Estos pescadores no son pescadores de orilla, son pescadores de mar adentro. Es cierto que no tienen barca, es cierto que no han, hermanos y hermanas, llevado sus barcas hasta mar adentro, pero están pescando mar adentro gracias al puente, porque cuando se paran en el puente para pescar, están, hermanos y hermanas, mar adentro. Y allí es que ellos lanzan, pues, hermanos y hermanas, sus cañas de pescar, su hilo de pescar para capturar los peces. Y fíjate, tienen éxito. ¿Qué nos deja saber eso a nosotros? El reto que a veces Cristo nos pone a nosotros, espiritual, ya lo tenemos como base de experiencia, hermanos y hermanas, en los retos que aceptamos a nivel material, a nivel social. Es cuestión de trasladarlos y hacerlo así. ¿Me estás entendiendo? Esos pescadores, al igual que logran su cometido de pescar mar adentro desde el puente, pues también en sus vidas deben buscar métodos y medios para lograr lo que quieren hacer en términos de su matrimonio, de su familia, de su trabajo y de la vida, del diario, que nos trae sus retos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, vamos a pensar en esto, en idea fuerza, para guiarnos en el día de hoy, que es de bendición. Escucha cómo es la idea fuerza. Si por mis fuerzas no lo alcanzo, inténtalo en el nombre de Dios. Ahí está, hermanos y hermanas. Si por mis fuerzas yo no puedo, vamos a invocar siempre el nombre de Dios para
hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos y hermanas, en muchos momentos de la vida, cuando perdemos las ganas, Jesús nos desafía. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, estamos bautizados. Somos personas que en todo lo posible guardamos lo que Dios nos pide. Pero a veces en la vida, hermanos y hermanas, con todo ir a misa, orar, hacer nuestro rosario, confesarnos, nuestra obra de caridad, comulgar, hermanos y hermanas, a veces perdemos las ganas. Y siente esto, Dios nos desafía en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y ese desafío por parte de Cristo tú tienes que escucharlo siempre a través de su palabra. Y eso quiere decir que Dios nos presenta un riesgo. Dios nos dice, te tienes que arriesgar para conseguir lo que quieres. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, ir más allá de todo lo que nos pasa. Hay que superar la frustración, hermanos y hermanas. Hay que superar cuando se pierden las ganas. Hay que pasarle por encima a todo eso. Hay que superar la depresión que nos da en muchos momentos, hermanos y hermanas. A veces esto está envuelto en la desesperanza. Porque cuando nos fatigamos y no conseguimos lo que queremos, tanto a nivel material como a nivel espiritual, viene la desesperanza. Oye, la palabra de Dios siempre está ahí. La palabra de Dios es una palabra que Jesucristo siempre nos la presentó como una confianza en que esa palabra tiene poder, en que la palabra de Dios tiene poder. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los resultados, cuando hacemos las cosas siguiendo lo que Jesucristo nos dice que tenemos que hacer, nos van a sorprender, como fue el caso hoy de la pesca milagrosa. Jesús para ti, Jesús para mí, es un valioso colaborador, un valioso instrumento, una valiosa herramienta con la cual yo puedo contar y está a mi disposición para todo en la vida, para las cosas espirituales, las cosas del alma, emocionales, sentimentales, de la mente, del negocio, del trabajo, del matrimonio, de la asamblea, de la familia, de todo, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Jesucristo, tú lo ves hoy haciendo ¿qué? Sustentando, hermanos y hermanas, proporcionando el sustento de aquellos hombres. Eso es lo que Jesucristo está haciendo. Está ayudándolos a que puedan sustentarse porque viven de la pesca, porque se alimentan de lo que pescan, porque consiguen sustentar también la familia en términos de lo económico con la venta de la pesca. Fíjate dónde está Jesucristo. Fíjate lo que está Cristo haciendo. Es en el trabajo de estos hombres, en lo que ellos hacen para poder sostenerse aquí en la tierra. Importante que tú lo veas desde ese punto de vista. Jesús hoy nos pide, hermanos y hermanas, que le dejemos a Él servirse de nosotros. Escucha eso bien. Otro punto importante. Jesús quiere servirse de nosotros. Siempre Cristo se ha presentado como quien, hermanos y hermanas, como alguien que vino a servir y no a ser servido. Jesús hoy nos enseña que cuando le dejamos a Él que nos sirva con su poder, con sus fuerzas, hermanos y hermanas, que como es el Dios, que le dejamos servir en nuestras vidas, en cada uno de esos momentos, Él nos va a mostrar a nosotros cómo orientar nuestra vida. Él es ahí donde hace eficaz que entendamos nosotros en este momento que tú estás pasando por esta situación que te frustra, que te cansa, que te fatiga, no de logros, todo eso, déjame entrar, asume el riesgo, cree en el poder de la palabra y yo te voy a orientar de nuevo acerca de tu vida, de la existencia. Pues claro, muchos de estos golpes, hermanos y hermanas, nos desvían, nos atrasan, nos alejan, nos hacen dar la espalda, y ahí es donde Jesucristo nos enseña, hermanos y hermanas, cómo dar el fruto que estamos buscando, cómo lograrlo, cómo alcanzarlo, cómo tener éxitos, hermanos y hermanas, en medio de todas estas cosas que tenemos que pasar en el diario vivir, en nuestras tareas, ponlo así, ¿verdad? Todos los días tenemos tareas, hermanos y hermanas, y sobre todo en nuestros proyectos, en nuestros planes que abarcan muchas cosas en la vida. Nos falta despojarnos, hermanos y hermanas, según vemos en la palabra de Dios hoy, de estas barreras, de estos impedimentos, unas creencias que son limitantes. Gran parte del no puedo, gran parte del no lo lograré,
del no podré alcanzar lo que tenemos nosotros, que expresamos nosotros, que sentimos nosotros emocionalmente. Hermanos y hermanas, viene por barreras y por impedimentos de pensamiento, mentales, una serie de limitaciones. Ahí es que Cristo entra, ahí es que Cristo, hermanos y hermanas, destruye todo ese ambiente de limitaciones. Limitaciones que son físicas también, como imaginarias. Y las físicas también las tenemos que tener en cuenta. Mira cómo dicen y leen los versículos 1 al 3 de hoy. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, como tú y yo hacemos todos los días fielmente, escuchamos la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Quiere decir, hermanos y hermanas, que ya habían venido de lo que tenían que hacer, de pescar. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esos versículos primeros? La gente está escuchando la palabra de Dios, como tú y yo. Y al escuchar la palabra de Dios, la gente está recibiendo instrucción, porque Jesucristo es maestro. Y al recibir instrucción por parte de Jesús, es cuestión, hermanos y hermanas, de hacer lo que Él nos dice. Eso nos recuerda a la Virgen María, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga. Es cuestión de seguir instrucciones, querer escuchar la palabra de Dios. Permite, hermanos y hermanas, que Dios te instruya, que Dios te enseñe en esos momentos donde somos retados, ¿no? Porque ahí es que Dios provee, hermanos y hermanas. Ahí es que Dios facilita. Y escucha cómo estamos hablando. Ahí es que viene la ayuda de Jesús. Es importante que sigamos las instrucciones del Señor. En esos versículos 4 al 7, hermanos y hermanas, son fuente de bendición. Y los estamos leyendo todo porque aquí hay solución para mucho de lo que nosotros no queremos arriesgarnos a hacer y por ende no alcanzamos. Porque a veces no es un asunto de que no lo he podido conseguir. A veces es un asunto de que no lo he intentado. Primero se intenta antes de decir que no lo puedo lograr. El que dice no lo puedo lograr, no lo ha intentado. ¿Cómo sabes que no lo puedes lograr? Es un miedo, es una suposición, y las suposiciones admiten prueba de lo contrario. Hasta que yo no ponga las manos en esto, no sé si lo podré hacer. Leamos entonces los versículos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro. Mar adentro, escucha eso muy bien. Ese es el riesgo, ese es el reto. Y echen las redes para pescar. Cristo los invita nuevamente a que vuelvan a su trabajo. Y Simón respondió: maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. O sea, aquí hay una excusa por parte de Pedro. Esta es la excusa tradicional de todos nosotros que aún escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, confesando y creyendo que Él tiene poder, seguimos con nuestros pretextos, seguimos con nuestras excusas, seguimos con el no puedo, no lo lograré. Eso es humano, limitaciones mentales. Escucha, si tú entiendes que creer en Jesucristo, hermanos y hermanas, logra para ti en tu vida tener esa bendición de parte de Él en muchos de nuestros asuntos para solucionarlos, deja los pretextos a un lado, deja las dudas, las sospechas, hermanos y hermanas, todo ese tipo de excusa que son límites que nos hemos autoimpuesto. Seguido dice la palabra de parte de Pedro: pero si tú lo dices, gloria a Dios. Ahí está, ahí está. Eso es lo que tú y yo tenemos que saber. Si tú lo dices, echaré las redes. Es porque es en el nombre de Jesús. Es porque es por el poder que tiene Jesucristo. No es el mío. Tal vez por mis fuerzas no lo pude alcanzar. Tal vez por mi energía, por la forma en que lo hice, por los pequeños tropiezos que tuve, ¿verdad? Por todas esas limitaciones que se meten en la mente, no lo logré. Pero ahora, Señor,
tú eres el que me estás motivando. Ahora es tu palabra que yo he escuchado la que me está diciendo, vuelve a hacerlo. Por lo tanto, lo haré y vamos a echar las redes en tu nombre. Así lo hicieron, dice la palabra, y pescaron la cantidad de peces que las redes casi se rompían. ¿Ah? Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Quiere decir, hermanos y hermanas, que lo lograron. Tuvieron éxito. ¿Viste la frustración que hubo al principio cuando Jesucristo les ordenó y les dijo, vamos a pescar, sube a la barca, echemos las redes y es mar adentro la cosa que no es de orilla? Y fue toda una cosa negativa. Ya yo lo viví, ya yo lo experimenté. Pero ahora, hermanos y hermanas, es en el nombre de Jesús. Y en la fe, cuando actuamos en el nombre de Él, en su poderoso nombre, ahí es que ocurren los milagros. Ahí es que ocurre la pesca milagrosa. Ahí es que está la solución a la separación matrimonial, al divorcio que se avecina y amenaza, a la desunión, hermanos y hermanas, de la familia, aquello que puede estar dando ya signos disfuncionales, a esos fracasos que enfrento en la vida y con los cuales tengo que luchar diariamente, ya sea en el trabajo, en la comunidad, con los amigos, con los hermanos, con todo, hermanos y hermanas. Ahí es que todo va a cambiar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, esos versículos 4 al 7 lo que nos dicen, hermanos y hermanas, es que Jesús está consciente de que aquel que le escucha y se deja enseñar por él y le ayuda, pasa por situaciones frustrantes. Cristo lo sabe antes de que salga de tu boca y que se lo puedas decir. Jesús, hermanos y hermanas, anima a hacer lo mismo que hicieron antes, ahora de otra forma. Es que todo tiene un sistema, hermanos y hermanas. Todo tiene un sistema. Hay que hacer las cosas con el sistema de instrucciones que Jesucristo nos enseña y no porque yo crea que mi sistema es mejor. Hermanos y hermanas, todo tiene un sistema. ¿No has visto tú los restaurantes de comida rápida, de hamburger, de pollo, de pizza? Hermanos y hermanas, todos tienen un sistema. Tú no puedes comprar, pues hermanos y hermanas, una franquicia de un restaurante de comidas rápidas, de hamburgers, para vender pinchos, porque ese no es el sistema. De hecho, hay un sistema para poder vender esas hamburguesas, hermanos y hermanas. Hay una forma en que se tiene que posicionar todo dentro de las dos tapas de pan, porque si tú acomodas una cosa como no es, por aquello que tiene pues el pedazo de carne que está caliente, por aquello que tiene la lechuga que está un poco fría, hermanos y hermanas, o la cebolla, o el vinagre que contiene la salsa de tomate, hermanos y hermanas, si todo eso no se acomoda en el sistema que ha creado esa misma empresa, no va a dar resultado. Algo mal va a pasar y hay que hacerlo al pie de la letra. Y te pongo eso porque es importante que lo veamos. Así es que se mueve el mundo. Así es que se mueve también el mundo espiritual. Hay que seguir instrucciones. Y las instrucciones en nuestro caso, ¿quién las da? Jesucristo. Y las instrucciones que nos da Jesucristo del sistema que tenemos que usar para salir y de muchos problemas y de arriesgarnos y de tener resultados, es un sistema probado. Del cual no puedo sospechar, está probado. Lo único que debo de hacer realmente es que tener fe y creerlo. Por lo tanto, ahí vemos que en este impulso que nos da Jesucristo, háganlo otra vez, pero de una forma nueva, con la técnica que yo tengo. Esa es la que tenemos que usar de manera que podamos tener los resultados que estamos esperando. Simón, hermanos y hermanas, hoy representa a cada uno de nosotros ahí, ¿no? Tu padre de familia, tu madre de familia, tu esposo y esposa. Simón Pedro está frustrado, tú y yo hemos estado frustrados en la vida, cansados del camino. Hemos estado desanimados por muchas cosas que nos suceden, a pesar de que vamos a muchas cosas religiosas y guardamos lo que Jesucristo nos pide. Y a veces nos desalentamos también en el camino. Todo esto es normal que pueda ocurrir. Pero aquí importante es ver que Pedro, al igual que tú y yo, escuchó. Debemos escuchar la palabra que Jesús
pronunció, hermanos y hermanas, en la palabra de Jesús está la enseñanza. Eso fue lo que hizo Pedro. Y entonces ahí es que Pedro se decide a seguir las instrucciones de Jesús ante su petición. Decídete a seguir las instrucciones de Jesús. Decídete a ser parte del sistema que Jesucristo nos enseña. Nota cómo Pedro pone confianza en la palabra del Señor. Versículo 5. Por tu palabra. Si tú lo dices, dicen otras versiones. Todo fue un reto, hermanos y hermanas. Todo fue un desafío. Rema mar adentro. Esto no es de orilla. De orilla suena a lo cómodo, hermanos y hermanas. La orilla no tiene riesgos. ¿Qué podremos pescar en la orilla? Hermanos y hermanas, ¿qué podemos capturar en la orilla? En la orilla los peces no pueden ni sobrevivir porque les faltaría oxígeno por falta de movimiento. Que no llegan a la orilla, hermanos y hermanas. Tal vez una lata vacía de refresco es lo que vamos a pescar. Tal vez un trapo sucio que el río trajo y dejó por allí. O tal vez algún pedazo de raíz vieja que capturamos con el anzuelo de orilla que verdaderamente pescamos. El reto es mar adentro. Por lo tanto, no te quedes en lo cómodo. Muévete a lo incómodo, porque el que se mueve a lo incómodo primero y busca lo incómodo, que es el riesgo y el reto, va a estar cómodo después. El cristiano debe estar incómodo primero para estar cómodo después. Los que no escuchan la palabra de Dios quieren estar cómodo primero para enfrentarse más tarde a estar bien incómodos. Y en otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy es que cuando tú y yo hacemos lo que queremos hacer en la vida, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, notaremos que su palabra tiene poder, que su nombre es eficaz. Tiene poder y tiene autoridad la palabra de Dios, capaz, hermanos y hermanas, de superar cualquier tipo de experiencia frustrante por la que tú y yo estemos pasando. Y escucha eso bien, cualquier tipo de experiencia frustrante. Y veremos, hermanos y hermanas, que los resultados nos van a sorprender. Nos van a sorprender. Las barcas por poco se hunden de la gran pesca que hicieron en el nombre de Jesús. Ese hecho de las barcas lo que nos señala, hermanos y hermanas, es que cuando se hacen las cosas en el nombre de Jesús y con el poder de nuestro Dios grande del cielo, alcanzaremos, y escucha eso bien, alcanzaremos, no conseguiremos lo que estamos buscando, lograremos, llegaremos, solucionaremos, tendremos éxito, habrá victoria y declaramos que somos vencedores en el nombre de Dios. ¿No quieres tú experimentar eso, hermanos y hermanas? Sigue las instrucciones del sistema que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Habrá victoria en su nombre. Y escúchalo bien, habrá victoria en su nombre. De eso nos está hablando hoy la santa palabra de Dios. ¿Cómo concluir, hermanos y hermanas, este evangelio de poder que se nos da al iniciar esta semana, el cual, si estamos frustrados en muchos momentos, debemos hacernos que parte de este evangelio, meditarlo, vernos ahí dentro para tomar fuerzas de nuevo? La conclusión yo la quiero tomar de los versículos 8 al 11 de hoy, hermanos y hermanas. Y es precisamente por este Pedro arrodillarse delante del Señor. También en el evangelio nos llama en humildad a arrodillarnos delante de Jesús. Pide a Jesús, hermanos y hermanas, Pedro, que se aleje, que se aparte de él. Le confiesa a Jesucristo que es pecador. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué lo hizo Pedro? Es importante, hermanos y hermanas. Es por lo que dice el versículo 9 de hoy, por la pesca milagrosa que acaba de ocurrir. Eso fue un golpe para Pedro. Un golpe para el frustrado Pedro, para el que no lo hizo en el nombre de Dios, para el que estaba limitado mentalmente, para el que confió, primero que nada, tal vez en su propia fuerza. Fue un gran golpe y ese versículo 9 también es poderoso. ¿Y cuántas veces no nos hemos dejado guiar por la palabra de Dios?
no nos hemos hecho partícipes de la práctica del sistema que Jesucristo nos enseña. Eso hay que verlo ahí. Él en su palabra, hermanos y hermanas, nos ha dado instrucciones para salir bien en la vida, para salir bien, para estar por el buen camino, para lograr aquello que estamos buscando. Y nuestra respuesta ha sido a veces esa respuesta de parte de Pedro, que no es otra cosa como lo que hemos visto, la excusa, el pretexto, ¿no? De que por más que hicimos, no conseguimos nada. Versículo 5. Por más que lo he hecho, Señor, no da resultado. Por más que se lo he dicho, no da resultado. Esa es nuestra queja constante. Lo he llevado a misa para que cambie, no da resultado. Nos hemos puesto a orar en círculo de oración, no da resultado. He cambiado yo a ver si Él cambia y no da resultado. Esa es nuestra excusa eterna, es una muletilla, hermanos y hermanas. Por más que hicimos, no conseguimos nada. Pero acuérdate que esa frase viene en ausencia de haberlo hecho en el nombre de Dios, por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, con fe. Con fe. Lo que hemos hecho es no hacerlo en el nombre de Jesús con fe. Y hay que pedir perdón. Hay que pedirle perdón a Jesús cuando nuestras frustraciones, hermanos y hermanas, y nuestros fracasos nos hacen perder fe, ¿no? Perder la fe de todo es posible para el que cree. ¿Ah? Todo es posible para aquel que cree. La instrucción de Jesús para lograr lo que queremos, hermanos y hermanas, sí da miedo. Por eso es que Cristo dice, no temas. Claro que sí. El desafío, el riesgo, la fe, hermanos y hermanas, que realmente no vemos nada al principio, es invisible, pero creemos sin haber visto. Eso da miedo, hermanos y hermanas. Pues no tengas miedo, es lo que dice Jesucristo nuestro Señor. Y a la misma vez, Jesucristo nos atrae, nos advierte, pero a la misma vez Jesucristo nos atrae. Un miedo porque hay que remar mar adentro. El mar adentro también es signo de lo desconocido, del desafío, del riesgo. No es de orilla. Sí, el de orilla es pues lo seguro, lo que es familiar, lo que yo conozco, lo que ya yo he experimentado. No, salte de ahí. Y Cristo nos atrae porque como Él nos manda, como es Él quien nos envía, Él nos envía a hacer las mismas cosas, pero hermanos y hermanas, con una nueva actitud. Llénate de una nueva actitud, de un nuevo ánimo, de un nuevo espíritu. Llénate de una nueva entrega para volverlo a hacer. Llénate de la confianza y la fe necesaria en Dios. Es hacer lo mismo, pero no solo confiando en mis fuerzas, hermanos y hermanas, sino en las fuerzas y en el poder de Dios en mí, por el Espíritu Santo. En la fuerza y en el poder de Dios en mí, por ese mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso es que Jesús dice en ese versículo 10, siempre recuérdalo, no temas, nos va a dar miedo, pero no temas. Pero, hermanos y hermanas, finalmente nota algo. Pedro estaba con Jesús cuando Jesús estaba pescando almas. Allí estaba Pedro aprendiendo. Jesús no estaba en la barca, Cristo estaba en la barca a distancia enseñando a la multitud en la orilla. Uno de ellos era Pedro. Estaba aprendiendo. Cristo en la barca, Pedro en la orilla, aprendiendo. Pero después nosotros encontramos otra localización. Ahora Jesús está en la barca. Pedro está en la barca. Ahora Pedro está practicando, está tirando las redes, hermanos y hermanas. Por lo tanto, Jesús está con nosotros cuando hacemos las cosas, hermanos y hermanas. Cuando tú y yo ponemos en práctica las cosas, Cristo está ahí con nosotros. Por lo tanto, fuera, hermanos y hermanas, toda duda y sospecha. Llenémonos hoy de ese gran poder de parte de Jesucristo el Señor que nos inspira. Vas a tener una semana de bendición, vas a tener una semana de éxito, vas a tener una semana que vas a enfrentar desafíos, que vas a enfrentar retos, que vas a enfrentar situaciones desgraciadas. Pero si estoy movido por este evangelio, esta palabra de Dios, seré capaz de enfrentarme a ellas y no desplomarme.
no fatigarme, no derretirme, no ponerme ansioso, no frustrarme. Y eso es lo que queremos en el nombre de Dios. Así que es de bendición. De hecho, el salmo que tenemos hoy, hermanos y hermanas, para terminar en oración, es el Salmo 137, el cual vamos a orar. Ese salmo dice algo precioso. Tu mano lo hace todo bien por mí. ¡Qué fe, hermanos y hermanas! Ten eso en mente hoy. Lleva esa oración hoy en la noche, si es posible, para que comiences este lunes lleno de bendición. Tu mano lo hace todo bien por mí. Dice aquí la introducción a ese salmo. Esto es una oración para los momentos en que estamos contentos con Dios y en que quisiéramos que el cielo y la tierra se asociaran a nuestra alegría y a nuestra acción de gracias. Y estamos alegres, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros y su poder por el Espíritu está con nosotros. Victoria, y vamos a ser bendecidos. Amén. Oremos al Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones las obras de tus manos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, adivina qué, en el nombre de Dios, nuestro único y glorioso Dios. Y te va a ir bien bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana.